Bueno, faltan unos minutos. ¿Quién está? Karina. ¿Alguien más? Karina, ¿podés poner el audio? Sí, doctora. Ya que estás vos sola ahora hay dos personas. Bueno. Sí, no, me dijo Damián que él dio una clase de repaso el día lunes y no se presentó ningún alumno. Sin embargo, espera, a ver. Ahí está. Cuando dio la clase Florencia el viernes, digo, la duda mía es, no se presentaron, espero que se presente hoy algún otro alumno también, porque era una clase de repaso o porque no terminamos con el programa. ¿Vos estuviste el lunes? No, el lunes no pude, no. Tenía entendido. Pero vos sabías que... ¿Cómo? Temas pendientes, tengo entendido que no quedaban. Quedaba terminar con algunas cosas que quedaban. Bueno, conmigo sí. Sí. Doctora, el miércoles pasado no tuvimos con usted. No, el miércoles pasado justamente yo avisé, que había tenido un problema de salud con mi madre, entonces le había preguntado a Florencia si ella podía reemplazarme y ella estaba dando, tenía que dar al mismo horario exámenes por Zoom en otra materia. Entonces le avisé a Mariano, a Bedelía, para que les diga, no sé si apareció, y les pedí por favor que pusieran un mensaje, que no sé si lo recibieron o no, del centro de estudiantes, que íbamos que imprimieran por favor, no sé si te llegó ese mensaje, que por favor impriman, pues yo digo, estaba en el sanatorio con mi mamá. Así de simple. Por eso no podía, me dejaron entrar, casualidad. Pero les había pedido justamente porque me interesaba los primeros 15 minutos, que imprimieran en la ocasión unos trabajos prácticos que ya se los di resueltos, pero para que analicemos sobre técnica de redacción de contratos. No sé si vos lo viste, el mensaje, o si llegaste a verlo, o si lo viste. Lo vi, no sé si el lunes a la noche o ayer. De uno solo decía de imprimir. Yo puse 2. Sí, lo vi, pero puse decía... 2. Pero el mensaje decía imprimir uno solo. Claro, bueno, el mensaje como no lo puse yo, pero de todas maneras, como esto no está en el programa, pero yo les había comentado que íbamos a empezar a ver algunos puntitos que justamente se los puse con la resolución hecha para que analizáramos por qué del cambio entre un contrato habitual, digamos, de los convencionales, y cuál es la tendencia en la técnica de la redacción de contratos. Entonces, por eso se los puse ya resueltos, ¿no? Porque como no es un punto que esté en el programa, trataré el año que viene de incorporar, digamos, alguna hora extra para el que quiera, o alguna charla en la facultad, no sé cómo lo vamos a hacer, armándolo así más formalmente y con método, ¿no? Entonces ahora voy tocando algunos puntos y me pareció que el contrato de locación
es el contrato, digamos, más amigable, el que tienen más familiaridad. Entonces dije, bueno, voy a elegir una cláusula de conservación, o sea, le voy a poner la cláusula, ese es el que imprimiste, el de la locación, donde dice reelaboración de una cláusula en el contrato de locación sin modificar el sentido. Sí, esa imprimí. Sí. Pasa el mensaje, en Bueno, realidad, lo vi de casualidad, o quedaba arriba, en un costado. sí, yo lo que tengo que averiguar ahora es dónde les llega a ustedes indefectiblemente los mensajes que nosotros ponemos. ¿Dónde los ven cada vez que Claro, abren la computadora? En qué sector, digamos, de la plataforma? sí. Por eso digo, bueno, los chicos del centro de estudiantes o de Bedelía están más habituados, pues yo hasta ahora no les había dejado demasiados mensajes, o se los decía directamente personalmente, y entonces se los encargué a ellos. Pero vos, por ejemplo, cuando abrís la plataforma, ¿dónde ves sí o sí el mensaje que te dejan? Supuestamente arriba dice en un lugar mensajes, pero esto lo Claro, vi de casualidad en un costado. Eh, en no otra estaba parte, en el lugar que debía no sé estar si es el entonces. correcto, no sé si es el correcto o no. Decía mensaje también, pero era como algo que lo había pasado de largo, no lo había visto. Claro, bueno, esperemos 2 minutos a ver si hay 5 participantes. Está Gonzalo, está Noelia y Guillermo. Buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en esta, no sé si escuchaste la conversación que tuve con Karina. No, recién entro. Ah, recién entras. No, que había puesto como el miércoles por un tema de fuerza mayor, no pude dar la clase, sí y habíamos hablado en la última clase que los primeros 15 minutos se los íbamos a dedicar a técnica, en las nuevas técnicas en redacción de contratos que no está en el programa. Entonces le colgué en locación 2 trabajos prácticos que ya están con la solución. Simplemente es para que los analicemos en clase los primeros 15 minutos, porque nos faltaba la última parte de donación a nosotros. Bien. ¿Sí? Vos no sé si lo viste o no lo viste. La verdad que no lo vi. No, por eso. A ver, me voy a Tengo fijar. que, o tenemos que, para el próximo cuatrimestre, ponernos de acuerdo dónde se ponen, digamos, dónde no pueden dejar de verlo, ¿no? Porque la verdad es que no sabía dónde ponerlo. Entonces se los encargué a los chicos. Profe, el único mensaje que aparece en avisos es el de Damián que indica el horario del parcial. Claro, ahí entonces. ¿Y ustedes cada vez que entran miran los mensajes? Sí. Claro. Y yo tendría que haberlo puesto, pero bueno, la verdad es que fue insalvable el hecho de que no pudiera ponerlos personalmente. Y la persona a la que se lo encargué no supo dónde ponerlo o no tenía acceso a la plataforma. Pueden haber sido 2 cosas. Sin embargo, bueno, hagamos en uno simple, había algunas cuestiones que me parece que son interesantes. Hay uno de las cláusulas decía, de los trabajos, ¿no? Reelabore una cláusula de un contrato de locación, pero sin modificar el destino, el sentido, perdón, sin modificarlo. Darle otro formato, ¿sí?
Entonces le vamos a dedicar unos minutos a ver, aunque lo escuchen, después ustedes lo van a, imprímanlo, está en la unidad de locación, como le decía Karina, porque me pareció Bien. que hay dos temas, el de los anexos y el de la locación, que me parece que son interesantes, porque es un contrato que es bastante simple y además cualquiera tiene acceso, digamos, a un contrato de locación estándar, como para poder comparar cuáles son las tendencias en la técnica para elaborar las cláusulas, ¿sí? Entonces, directamente se las voy a leer, porque es una cláusula. Esto está sacado de un contrato de locación real, ¿sí? En cuanto a es la cláusula que se refiere a la recepción del inmueble. Entonces dice, la locataria recibe el inmueble arrendado, desocupado y en perfecto estado de aseo y conservación, coma, fíjense ustedes la longitud de la cláusula, ¿no? Que suele suceder, es uno de los errores. Es preferible dividir una cláusula en distintos aspectos, ¿sí? Para que quede visualmente incluso más claro, que hacer una cláusula donde te quedas sin aire cuando llegas al primer punto, y sigue todavía la cláusula. Entonces dice, recibe el inmueble arrendado, desocupado y en perfecto estado de aseo y conservación, con todos sus vidrios, herrajes, llaves y demás accesorios, obligándose a mantener y devolver el inmueble en las mismas condiciones y a pagar el importe de los objetos que faltaren o estuvieren rotos y los deterioros ocasionados, coma, sigue la frase, coma, salvo los que resulten del buen uso y de la acción del tiempo. Punto seguido. Se deja expresa constancia que no se podrá pegar ninguna especie de autoadhesivos, papeles, etcétera, en paredes, puertas, placares, o pena de exigirse en el momento de la devolución de las llaves del inmueble mencionado supra la pintura de los ambientes o puertas deteriorados por el uso de los elementos antes descritos. Esa es una cláusula, sí. Perdón, ¿dónde estamos? Porque o sea, estaba en uno, pero pensé que era otro y me perdí. O sea, en el trabajo práctico. Es el Hay de, dos trabajos prácticos. sí, para El trabajar que, en clase o donde se analiza. los dos eran para actualizar, para trabajar en clase, porque iba a hacer comentarios sobre distintas, en los dos trabajos prácticos, Sí, sí, sí. digamos, hay uno con corrección, claro, es el que dice la locataria, empieza la locataria. Bien. Es una hojita sola, entonces, Ah, bien, bien, bien. fíjate vos, ¿la ves ahí? Sí, pero no, durante la vigencia. O sea, sería la cláusula quinta. Ah, no, la primera parte, la primera Cláusula, parte. Está bien. empieza, claro, con cláusula quinta. Listo, O sí, sí, sea, sí. Estoy. supongamos Ya me ubiqué, ya me ubiqué. que, claro, la recepción del inmueble está en lo que se diría cláusula quinta, ¿sí? Entonces, lo dividimos. Habíamos dicho que era, se puede poner números arábigos, pero si vamos a ponerlos con letra, yo les estoy diciendo cuál es la tendencia, ¿no es cierto? Bien. Porque después la modalidad en cuanto a los gastos. Pero esto es importante. Cláusula quinta, y se detalla de qué se trata. Entonces, estado del inmueble, de el inmueble, no, del inmueble. Acá hay una cuestión también digamos, de gramática.
en cuanto a la, porque estamos hablando que se toma en locación o se da en locación el inmueble, cito. Entonces acá se lo trata como sujeto, ¿no? Entonces, como se lo trata como sujeto, se pone con mayúscula. Entonces, cláusula quinta, que es estado de el inmueble, o de el inmueble. 2 puntos. La locataria, con mayúscula porque es una de las partes, recibe el inmueble, que acá le damos una entidad, ¿sí? Desocupado, coma, en perfecto estado de aseo y conservación, coma, con todos sus vidrios, herrajes, llaves y demás accesorios enumerados en el inventario, porque se detallan solamente, salvo, o sea, lo que a nosotros nos parece que, que tiene alguna entidad, o sea, si los herrajes son particulares, si nos interesa en particular alguno de los objetos que están, se los pone aquí, vidrios, herrajes, llaves. Pero después se hace remisión a un inventario, ¿sí? En perfecto estado de funcionamiento, detallados como anexo 1. Entonces al final vamos a poner como otra cláusula, ¿sí? Después se los voy a leer, todo lo detallado por las partes en lo que se denomina anexo 1 forma parte entonces del presente contrato, ¿sí? Y ahí en el anexo 1 podés poner 1, inventario, ¿sí? 2, o eso lo podés poner en otra cláusula. Pero podés poner 2 fotos, ¿sí? Porque a veces no podés detallar con, o sea, en este momento se utiliza muchísimo ir con un escribano, ¿sí? Y sacarle fotos, digamos, al estado del inmueble, para que quede evidenciado y forma parte en el anexo 2, o sea, en la cláusula de anexos, se suele poner 1, 2, estado del fotografías, tantas fotografías. ¿Sí? Todo eso forma parte del contrato y no tenés que estar detallando hacer una frase tan larga, ¿sí? Todo esto estaba en la primera. La locataria debe mantener, acá no con negrita, ¿sí? Durante la vigencia de la locación, en las mismas condiciones en que lo recibió, y no podrá pegar, porque esto aparentemente es importante para el locador, autoadhesivos en paredes, puertas y placares del inmueble, ¿no? Esto porque le parece que es importante al locador. Cláusula séptima, restitución. Fíjense que estamos desmembrando y debe restituir el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, junto, y acá le agregamos algo que es importante, junto a sus llaves, que serán recibidas mediante documentos escritos por el locador el día, que sería el día de la finalización del plazo de la locación, o el día fijado para la entrega del inmueble, que acá yo puse el día 23 de julio de 2024. O sea, que es interesante, es importante que cuando se reciben las llaves, se aclare entonces que va a haber un documento escrito por parte del locador en donde diga que ese día se le ha hecho entrega de las llaves.
La octava, la locataria deberá pagar al momento de la devolución de las llaves el importe de los objetos que falten o estén rotos y los deterioros. Acá yo lo taché a propósito, que la locataria, porque sería como una redundancia, ¿sí? Que es ocasionados a el inmueble, no, que ocasione, sí puede ser, que ocasione, sacamos la locataria, a el inmueble o a sus accesorios, salvo, y esto es una cláusula de estilo, los que resulten del buen uso y de la acción del tiempo. ¿Ven cómo visualmente una cláusula que les cuesta terminar hasta el final queda más clara? La otra que me interesaba es el a ver, ¿cuál otra? Bueno, hay uno que no la puse. Sigamos con la locación. Hay otro que dice, contrato de locación de vivienda, calle Rosario 226. Esa también está subida a la plataforma. La corrección que le hice, que me pareció, después, en la primera parte, ¿sí? Que en realidad tendría que decir cláusula primera, partes, ¿no? Entre Juan Manuel Varela, titular de DNI, con domicilio físico, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio físico, y el electrónico. Esto surge de la modificación del artículo. ¿Cómo? Estos son todos. Está acá, perdón, no te Sí, escuché. sí, sí. No, digo que son dos contratos verídicos, ¿no? ¿Dos contratos? Digo que son contratos verídicos. Sí, sí, son reales. Son Bien. reales. Bien. Sí, son contratos reales. Justamente esa es la idea, ¿viste? No es un contrato inventado. Claro, está bien. Sí. Ahí está. ¿Y cómo se modificaría con una nueva? ¿Qué le agregaría en la parte donde generalmente se pone domicilio físico, ¿sí? Que sería del locador, y el electrónico en juanmanuelvarela@gmail.com, y entre paréntesis, generalmente la legislación. Este es otro tema en técnica de redacción de contratos, ¿cuándo agregamos de alguna ley especial y cuándo no? Cuando, en este caso, por ejemplo, como se modificó el artículo 75 relativo, digamos, al domicilio, entonces hacemos la aclaración. Y el electrónico en fulanodetal@gmail.com, entre paréntesis, artículo 75, ley 27.551. Por una parte, ahí sigue igual. En adelante el locador y la señora Bianca, ¿verdad? Titular tanto, que en adelante se señora la locataria, con domicilio físico, a partir de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otra cuestión más. Esta es una costumbre, es una cuestión de estilo, ¿no? La locataria generalmente es un inmueble locado. Entonces,
es interesante, ¿sí?, que incluso que acá se denuncien los domicilios, pero que además, en una última cláusula, se ponga domicilios y notificaciones, como una cláusula aparte, al final ya, ¿no? Entonces, donde la locataria, además, constituye un domicilio en otro lugar. Porque si se va del inmueble y hace abandono, ¿a dónde la vas a notificar? El domicilio electrónico es una salida, justamente, ¿sí? Pero ustedes sabrán que hay domicilios electrónicos donde vos tenés un acuse de recibo y otros que no. Lógicamente que acá juega el principio de la buena fe, pero vos lo que querés es saber que está notificado y si tenés algo que reclamarle, saber dónde lo ubicás. Entonces, no está de más, al contrario, un modelo por acá, en donde se aclare. En la cláusula segunda, lo habitual es decir, el locador cede a la locadora, ¿sí? ¿Cede qué? Cede porque puede ceder el uso, como en el comodato. Pero es interesante agregar para explicitar cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos del locatario que cede el uso y goce del inmueble. ¿Por qué? Porque al momento de la entrega de la cosa locada se va a quedar con los frutos. Técnicamente, el goce de la cosa es quedarse con los frutos. Los frutos significa, bueno, supongamos que tenga algo, los frutos, no técnicamente hablando, literalmente hablando, tenga árboles frutales, cogió tomates, estamos hablando siempre de inmuebles urbanos, ¿cierto? No los que están pendientes de recolección, lógicamente, ¿sí? Entonces, el uso y goce del inmueble. Otra cosa más, el ajuste anual, cláusula quinta. La parte, acá es importante hacer la aclaración, nos vamos a extender acá un poco. Para el segundo y tercer año, el canon mensual definido en la cláusula anterior se actualizará conforme el artículo, y acá sí se pone también el número de ley y de artículo 27.551. ¿Por qué? Porque modificó en el 2019, en agosto del 2019, se modificó el Código Civil en materia de locaciones. Entonces, no está de más que lo pongamos. Y después dice, hay cosas que, digamos, en algunos aspectos aclarar demasiado o detallar demasiado agobia. En otros evita inconvenientes. Este es uno de los casos en donde aclarar va a evitar inconvenientes. Porque aquí, en el contrato que yo les puse, para el segundo y tercer año, el canon mensual definido, el locador realizará el cálculo indexatorio con una anticipación de 15 días al vencimiento del primer mes del nuevo año. Recuerden que con esta modificación se puede indexar recién al año. El nuevo valor se le informará a la locataria por vía electrónica al menos 10 días antes
que venza el pago del mes, ¿no? La modificación que yo le hice es, primero, 15 días hábiles o corridos. Eso puede dar lugar, digamos, a conflicto. No es demasiado complejo, no lo complejizamos poniéndole hábiles o corridos. Acá yo le puse días corridos. Entonces, el nuevo valor se le informará a la locataria por vía electrónica al domicilio denunciado, al menos 10 días antes que vence el pago. Y después, para evitar conflictos, porque dijimos, yo lo notifico al domicilio electrónico denunciado, pero a veces no tengo aviso de retorno. Entonces no sé si se notificó o no. Para no tener inconvenientes, porque estamos hablando de una cláusula indexatoria, le agrego simplemente el locatario prestará su conformidad dentro de las 48 horas de recibido el nuevo valor de la locación elaborado por el locador. ¿Sí? Notificando a este último por cualquier medio fehaciente, incluido el correo electrónico constituido conjuntamente con el domicilio físico en carácter de domicilio especial. Después hay algo que es interesante, que es periodo y lugar de pago. Esperen que se me cayó el papel. Y aquí también hay algunas cositas interesantes, no voy a llevarles demasiado tiempo. La locataria se obliga a abonar el alquiler por mes entero, entre el 1 y 10 de cada mes. Para mí tiene que fijarse cómo se va a abonar. Hay algunos contratos que he visto muy novedosos en donde directamente ahí se incluye un cuadrito. Por ejemplo, forma de pago. Fíjense ustedes qué sencillo, cláusula tercera, dos puntos, forma de pago. Punto aparte. El precio, porque estamos hablando acá, el sujeto es el precio cada mes mediante transferencia bancaria, si estamos hablando de transferencia bancaria, a ver si ustedes lo logran ver. Les digo, este es el formato, ¿no? Entonces puse bancaria la cuenta, titular de la cuenta, abajo, banco, 2 puntos, tipo de cuenta, número de cuenta, CBU, alias. Ya está. Ahí sabemos dónde tiene que pagar y de qué manera. Es muy sencillo. Lo mismo que para el precio. También se puede hacer un cuadro. ¿Ven? Ese es otro contrato nuevo que he visto. En donde dice periodo, valor mensual, ajuste anual, fecha de publicación del índice. De tal a tal año, 40.000, ajuste no aplica. Fecha de publicidad del índice no aplica. Estamos hablando del primer año. En el segundo año, de tal a tal fecha, 40.000. Índice para contratos de locación publicado por el Banco Central, República Argentina, BCRA. Fecha de publicación, 31/7/2022. Son 3. Son
3 años. ¿Sí? Entonces, este cuadrito realmente es bastante interesante. Otra cosa que me parece interesante también, cuando hablamos de las cargas y contribuciones, hablando de técnicas diferentes, ¿no? Podemos establecerlas como cláusulas y contribuciones extraordinarias y ordinarias, ¿sí? Como poner viñetas y decir, cláusula cuarta, supongamos, la locataria asume el pago de los siguientes gastos. Y ponemos viñetas. Viñetas, ¿ven? Asume la locataria expensas ordinarias, energía eléctrica, otra viñeta, gas natural, AISA, otra viñeta, servicio de cable internet. Claro, del locador. El locador asume el pago de los siguientes gastos. Viñeta, expensas ordinarias y ABL. Eso es algo que visualmente, miren ustedes, ¿ven cómo lo ven? En vez de hacer el contrato como si fuera una escritura, todo de corrido. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Hay otras cláusulas que son también interesantes de ver. Este es el que está corregido. Un minutito. Bueno, les voy a pasar, y ahora me voy a fijar, por ejemplo, la cláusula de precio en la compra-venta. Esto no está puesto, ¿sí? Y con eso terminamos esta parte que realmente no pertenece al programa. Pero esto también está sacado de un contrato real. La escritura traslativa de dominio se otorgará dentro de los 30 días de notificada los vendedores por la compradora. Está mal escrito, digamos, desde el punto de vista gramatical, ¿no? Pondría otorgamiento de la escritura. La escritura se otorgará dentro de los 30 días en que la compradora notifique al vendedor el requerimiento de escriturar. ¿No es más claro? ¿No les parece más claro? Precio. En vez de poner, se conviene en esta compraventa por el precio total, único y convenido de dólares estadounidenses, 300.000, entre paréntesis, 300.000 en números, importe que se deberá abonar de la siguiente manera, la suma, y es toda una sola frase. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12 renglones, ¿sí? Precio. Lo correcto, lo más simple. Las partes convienen el precio de esta compraventa en dólares estadounidenses, 300.000. Entre paréntesis, el número. También se suele poner primero el número y en letras, eso es opcional. Forma de pago. O sea, lo estamos desguazando, ¿no? Forma de pago es otra cláusula. La suma de dólares estadounidenses 100.000 se abona en este acto en dinero en efectivo.
el saldo de dólares estadounidenses 200.000 será abonado en efectivo de la siguiente manera. Y ahí sí podemos poner dentro de lo mismo tanto 100.000 a los 100.000 al año de la firma de la presente. Y además, acá le agregamos intereses compensatorios. Se aplicará un interés compensatorio del mismo plazo que el capital. Moneda de pago. Esto es fundamental. Moneda de pago, carácter esencial. Todo con negrita y mayúscula. Las partes acuerdan que es condición esencial de la presente que el precio sea abonado en dólares estadounidenses billete. ¿Sí? ¿Alguna objeción, duda? Estaba buscando la cláusula que unificaba, digamos, porque es común que en todos los contratos se refieran al anexo que forma parte del presente contrato, o al domicilio constituido en el presente contrato en tal lugar. Original. Entonces, un segundito. Bueno, para terminar, uno que no está. Esto es de una jugadora que trabaja, digamos, está contratada original. Deberá la jugadora cumplir con las disposiciones vigentes en materia de doping a nivel nacional e internacional, debiendo mantener informado al cuerpo médico de el club en todo momento sobre cualquier situación que pudiera derivar. No podrá la jugadora ingerir ninguna sustancia medicinal sin el consentimiento previo del cuerpo médico del club. En caso de que la jugadora fuera sancionada por doping, salvo negligencia del cuerpo médico del club, será ello considerado falta grave que facultará al club a suspender y o rescindir el contrato. En este caso, podrá el club reclamar los daños y perjuicios. Durante la suspensión del contrato de trabajo por este motivo, el club no deberá abonar y sigue. ¿Cómo se digamos, modifica esto? Obligaciones de la jugadora. Dopaje. La jugadora deberá cumplir con las disposiciones vigentes en materia de doping a nivel nacional e internacional sobre cualquier situación que pudiera derivar una posible infracción a tales normas. Punto 2. Ingesta de medicamentos. La jugadora no podrá ingerir ninguna sustancia medicinal, se lo hago más corto. 3. Sanciones por dopaje, punto, efectos. O sea, los efectos son los que detallamos. Y finaliza, durante la suspensión, el club no deberá abonar a la jugadora ninguna de las sumas de las comprometidas en virtud de la normativa vigente. ¿Se dan cuenta cómo separar a veces, digamos, dentro de las normas novedosas o más interesantes de técnica contractual,
que son tomadas directamente a nivel internacional, ¿no? Están unificando esta forma. Desguazar o desdoblar una cláusula demasiado larga aporta justamente muchísima claridad. Todo lo que es claro y lo que nos sirva para evita conflictos. Todo lo que es claro evita conflictos. Pero además de ello, visualmente es más sencillo, es más simple. La última clase, creo que con esto lean lo que les subí, porque está, digamos, la consigna, solo que conversándolo, digamos, creo que se entiende un poco más. No habíamos terminado con donación, o sí habíamos terminado con donación. Yo había marcado acá que habíamos hablado de la primera parte de donación. ¿Ustedes qué tienen anotado? ¿Lo tienen como dado? ¿Tildado? Porque estamos hablando de otras cláusulas y habíamos empezado con donación recién. Vos, Gonzalo, que me dijiste, creo que terminamos con el programa. Porque también le falta a la doctora Pérez Sí, renta vitalicia. dar renta vitalicia. Donación no se dio tampoco. No, donación yo tengo que no. Profe, Claro. decimos que no tampoco. Yo tampoco No, lo tengo, doctora. Muy bien. Por eso, no se dio. No. Entonces empecemos ahora con donación. Bien. Son pocos artículos, hay algunas pequeñas modificaciones. Es un contrato, digamos, que lo van a ver usualmente. 32, tenemos 1542 del Código Civil y Comercial, que dice, hay contrato, hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente, ¿sí?, una cosa a otra y esta lo acepta. O sea, de aquí aparece primero, con el nuevo código han desaparecido los contratos reales. O sea que no hay más donación cuando una parte entrega, ¿no? Aparte, digamos, de la formalidad especial que ya existía en el Código de Vélez para la donación de inmuebles y de renta vitalicia de forma gratuita. En este caso, lo importante son dos cosas. En cuanto a la forma, ya lo vamos a hablar. Se obliga a transferir, significa ya, como lo hablamos muchas veces, cuando vemos que alguien se obliga a, estamos hablando de un contrato consensual. Posiblemente no hiciera falta que lo aclare, pero aquí, en todas las definiciones, se ocupa, ¿me escuchan? Karina, ¿me escuchás? Se corta bastante. Porque te veo la carucha. Y no sé, Gonzalo, vos si me escuchás. Sí, más o menos, pero sí. Más o menos. Bueno. Voy a tratar de hablar más pausado entonces, ¿sí?
está hablando de una cosa, ¿sí? También se obliga entonces a transferir gratuitamente una cosa y el donatario, la acepta. Si no fuera una cosa y fuera un derecho, habría una cesión de derechos gratuita. Pero en el artículo siguiente habla de la aplicación subsidiaria, justamente. Las normas de este capítulo se aplican subsidiariamente a los demás actos jurídicos a título gratuito. Estaría hablando en este caso de la donación, digamos, entre comillas, porque no sería una donación, a la cesión gratuita de un derecho. Los elementos que lo tipifican son los siguientes. Es decir, la obligación de transferir la propiedad, no el mero uso o goce. Por eso es importante aclarar en la locación y en el comodato qué es lo que se transfiere. Se transfiere el uso, en el comodato se transfiere el uso o goce, en la locación de inmuebles se transmite, en este caso, la propiedad de una cosa. El objeto debe recaer sobre cualquier bien susceptible de valor económico. Tiene que ser bienes materiales, es decir, cosas. Este elemento lo diferencia, como dijimos, de la cesión de derechos gratuitos. La transferencia debe ser gratuita. Y el hecho de que existan ciertas particularidades en algunos tipos de donaciones, como las remunerativas o las donaciones con cargo, que implican cierta actividad, o sea, cierta contraprestación, digamos, que es mínima con relación a lo que se está donando, no le quita su carácter de gratuito. Es decir, que la gratuidad hace a la esencia y a la naturaleza del contrato. Si la transferencia de dominio fuere a título oneroso, estaríamos ante una permuta o una compraventa. Es un acto de beneficencia, por el cual el donante se despoja de una parte de su patrimonio en beneficio del donatario. Es decir, que sufre un empobrecimiento. Y es por eso que tanto en el Código Civil de Vélez como en el Código Civil y Comercial se exige una formalidad tan estricta, tan rígida, para la donación. El Código de Vélez hablaba de donación de inmuebles y rentas vitalicias, ¿no? Gratuitas, digamos. Aquí se habla de donación de inmuebles, donación de bienes muebles registrables y contrato de renta vitalicia. Entonces, la formalidad debe ser la escritura pública insalvablemente. Nosotros, o sea, podemos celebrar un contrato de compraventa que expresa que para la transferencia de dominio, el contrato es consensual, pero para la transferencia de la cosa en la compraventa de un inmueble se requiere la escritura pública. Sin embargo, es salvable si se hace un boleto de compraventa, si este es completo, digamos, que obliga a celebrar escritura pública. O sea que no resulta ser nulo. En cambio, esta formalidad que establece el legislador lo convierte en nulo de nulidad absoluta. ¿Y por qué es esto? Porque
como bien dijimos antes, el donante se está empobreciendo, no está recibiendo nada a cambio. En materia de inmuebles y de bienes muebles registrables. Y la escritura pública, como bien decían los romanos, que eran gente muy práctica, es una formalidad que genera, no hablaban de la escritura pública, sí de las formalidades en los contratos, ¿no? Y en otras instituciones también, como el matrimonio. Genera en las partes o en las personas una impresión en el espíritu, ¿sí? diferente a aquellos actos jurídicos, digamos, que son, que no tienen una formalidad definida. Sin ir más lejos, no hablemos de contratos. No es lo mismo decirle a alguien, venite con el cepillo de dientes y una muda, ¿sí? A decir, o hacemos una unión convivencial, ponemos el gancho, ¿viste? Frente a toda la familia, o nos casamos y también celebramos hay una formalidad, una ceremonia. Y esa ceremonia genera, como aquellos contratos formales, como por ejemplo, de tal importancia, una impresión, porque vos te estás comprometiendo no solamente frente a la persona, en el caso del matrimonio, ¿sí? Sino que estás generando una impresión propia y hacia todo un grupo de gente que sabe que te estás casando. En este caso, en la donación, tenés que ir a un escribano, tenés que cumplir con ciertas formalidades. Eso no pasa desapercibido. No lo podés hacer al paso. ¿Está claro esto? Es unilateral. Conforme la definición del artículo 966 de la clasificación. Y que la obligación sea con cargo no le hace perder el carácter de un contrato unilateral. Con cargo, lo voy adelantando, es que el donante establece una obligación, yo te dono, pero vos tenés la obligación de realizar determinado servicio a favor, puede ser del donante, puede ser del mismo donatario o de un tercero. Así, para hacerlo más simple, yo te dono el auto, pero vos tenés el cargo, la obligación, digamos, de llevar a mis sobrinos, mientras vayan a la escuela primaria, al colegio, en este auto que yo te doné. Eso sería un cargo, por ejemplo. Eso no deja de convertirlo en un contrato unilateral. Dijimos que era formal, solemne o no formal, según el objeto de que se trate. En la donación de cosas muebles no registrables es no formal, puede ser manual. Y en los títulos al portador, el contrato es no formal. Salvo que si el título que se está transfiriendo de forma gratuita no fuera el portador, si fuera la orden. Eso lo van a ver en derecho comercial. Ahí habría que hacer una cesión. Pero de todas maneras es importante esto. En las cosas muebles no registrables, el contrato es no formal. Esencialmente gratuito, lo dijimos, porque asegura al donatario una ventaja independientemente de toda prestación a cargo. Pero bueno, hablamos
entonces de cierto tipo de donaciones, como las mutuas, como las donaciones remuneratorias, que están aquí, algunas donaciones en particular, a partir del artículo 1560, y donaciones con cargo. En estos casos, se considera como donación a título oneroso en la medida que se limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos. Es decir, yo que soy el donante, me operan gratuitamente y yo le dono por el mismo valor, ¿sí? Sería un contrato oneroso. Si yo le dono algo que excede el valor del servicio que me brindaron a mí gratuitamente, lo que excede es una donación, es gratuito. ¿Se comprende eso? Karina, ¿vos podés escuchar? ¿Sí? Bueno. Es un contrato de ejecución instantánea, de tracto sucesivo o de duración, dependiendo del objeto mediato del contrato de donación. O sea, en el caso de donación de cosas muebles o inmuebles, o incluso el portador, el contrato puede celebrarse y ser cumplido en un solo acto. Ahí tiene que haber tradición de la cosa, ejecución instantánea. Pero si se trata de la donación de prestaciones periódicas o vitalicias, de las que va a hablar la doctora Pérez, como el cumplimiento de bien en el tiempo, que es el tiempo en este caso es un elemento esencial, es un contrato de duración o de tracto sucesivo. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? Elementos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Bueno, los presupuestos del consentimiento. La capacidad de las partes es uno de los elementos del presupuesto del consentimiento. Aquí resultan aplicables las normas del título primero del Código Civil, que regula la capacidad de las personas, en el artículo 22 y siguientes. Es decir, las normas que se refieren a la capacidad o incapacidad para contratar, reguladas también por los artículos 1000 a 1002 del Código Civil. 1000, estamos en la parte general de contratos. 1000, artículo 1000, efectos de la nulidad del contrato, inhabilidad para contratar, y 1002, inhabilidades especiales. Eso es importantísimo, chicos. Declarada a efectos la nulidad del contrato celebrado por la persona incapaz o con capacidad restringida, la parte capaz no puede, no tiene derecho para exigir la restitución o el reembolso de lo que ha pagado o gastado, excepto si el contrato enriqueció a la parte incapaz o con capacidad restringida, y en la medida, digamos, de su enriquecimiento. No pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, y aquí es donde reenvía, ¿sí?, a las normas del artículo 22 y siguientes sobre capacidad. Importante, el 1002, inciso D, también. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí no pueden hacerse donaciones. Bajo el régimen de comunidad implica
en donde los bienes que ingresan al patrimonio son gananciales, que se casan bajo ese régimen. ¿Mm? Capacidad del donante. Para donar pueden donar solamente la persona que tiene plena capacidad para disponer de sus bienes. ¿Mm? Y acá tenemos una limitación con los menores emancipados que establece el artículo 28, inciso B, que dice, la persona emancipada no puede, ni con autorización del juez, hacer donaciones de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Tampoco puede prestar fianzas, afianzar obligaciones, porque en la fianza también hay un riesgo por el cual, si un menor, digamos, emancipado, afianza la obligación de un tercero, no se beneficia en nada. Lo único que le puede pasar es que el deudor principal no pague y que él tenga que responder con todo su patrimonio. Por eso se pone esta restricción. ¿Mm? Entonces tampoco pueden hacer donaciones de lo que reciben por el producto de su trabajo, sí lo pueden donar. ¿Sí? Pero lo que reciben a título gratuito, no pueden hacer donaciones, ni siquiera los menores emancipados. ¿Mm? Esto es una inhabilidad jurídica, ¿Mm? Porque ni siquiera, porque está protegiendo justamente los intereses del propio emancipado. ¿Mm? Es una norma de orden público, que no pueden dejar de lado las partes, ¿sí? Es de nulidad absoluta, o sea que es insalvable esta nulidad. ¿Mm? Además existe una situación especial por la cual se prohíbe a los menores de edad autorizados judicialmente para casarse, ¿sí? Ustedes saben que... Una pregunta. Sí. No comprendí la finalidad entonces de por qué no se puede donar un menor. Un menor Porque, emancipado de los claro, bienes, ojo, de los bienes que recibió a título gratuito, porque lo están protegiendo. bien, Porque te pueden haber donado siendo menor, emancipado, como la donación realizada de padres a hijos, por ejemplo, es considerada un adelanto de herencia. Muchas veces se realizan donaciones previas, lógicamente, tienen que ser siempre previas al fallecimiento del donante, para evitar conflictos posteriores entre los herederos. Entonces, yo tengo 3 departamentos, tengo 3 hijos, ¿sí? Si no tienen el mismo valor, compenso y les dono a cada uno un departamento. Si no tuvieran el mismo valor, lo compenso y eso figura en la escritura de donación, que el mismo ha sido compensado, ¿sí? Con el valor que implica la donación. Podés explicitarte, digamos, en la escritura, que ha recibido, digamos, tanto dinero en efectivo, ¿m? Porque acá el escribano puede decir 2 cosas, porque pueden estar perjudicando a uno de los hijos. ¿M? Pueden haberle dado un departamento de mayor valor a 2 y el otro, que es la oveja negra de la familia, o que tiene menos simpatía, le dieron un departamentito
de un ambiente contrafrente pintado de color turquesa oscuro, te querés matar. Entonces, el escribano, para salvar su responsabilidad al respecto, tendría que decir si el padre o la madre o ambos están donando ese bien y lo están compensando por la diferencia de valor, el escribano, o sea, tendrían que darle ese dinero frente al escribano. Entonces el escribano va a decir, y está siendo compensado por el mayor valor donado a sus otros hijos, fulano, mengano de tal, DNI tanto, con la suma de $50.000 que ambos padres entregan en este acto delante de mí. Recuerden ustedes, ¿sí?, que los escribanos van a dar fe de los actos o palabras, digamos, que surjan delante de ellos. Sino que va a decir, se entrega, se hace la donación en este acto del departamento y hacen toda la descripción catastral, valuado, o que las partes dicen que está valuado, ¿no?, en tanto. Y que el mayor valor donado a sus otros dos hijos, los padres manifiestan haberle sido entregado en un momento antes que este. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es decir del dinero que en este acto se le entrega, y otra cosa es que las partes dicen haberle entregado. Sí. Es distinto, totalmente distinto. La segunda situación puede estar encubriendo un acto que no es tal. Entonces, ¿por qué se lo protege? Se lo protege justamente porque al donar, digamos, se le está protegiendo el patrimonio. Así como se protege con la figura de la colación en la herencia, cuando a uno de los herederos se le ha dado, digamos, a uno de los hijos, en este caso, en vida, se le ha donado, que se considera un adelanto de herencia, un bien de un valor muy exorbitante con respecto a los otros. Pero tengamos en cuenta que estos son la donación, contrariamente al testamento, ¿sí?, es un acto entre vivos. Porque, ¿qué sucede? Acá el código ha modificado, a mi criterio, digamos que ha mejorado. Como a veces no se tenía el dinero, dijimos que la donación de inmuebles debe ser hecha por escritura pública. Entonces lo que se solía hacer era una oferta de donación. El padre o la madre o ambos iban a una escribanía y por medio de un instrumento privado. ¿Por qué se hacía la oferta de donación? Porque no se tenía el dinero para pagar la escritura y todos los gastos, ¿sí? Entonces decía un documento privado con firma certificada, lógicamente, pero para que fuera aceptado después de la muerte. El padre, supongamos, o la madre, o ambos, después de fallecidos, ya los hijos eran más grandes,
y aceptaban la donación. Ese era el momento en donde se celebraba el contrato y había que escriturar. En el régimen actual, la donación debe ser aceptada en vida de los donantes o del donante. Es decir, que esto de la oferta de donación hecha mediante instrumento privado no va más. Ningún escribano lo va a hacer, ni es válido como donación. Respecto a la capacidad del donatario, el artículo 1549 dice capacidad para aceptar donaciones. Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, lógicamente que la pueden aceptar el representante legal, que en principio son los padres. Si la donación del tercero o del representante es con cargo, como esto implica una obligación, requiere autorización judicial. La doctrina se pregunta, y se ha preguntado, si era necesario que lo aceptaran los dos padres, o que pudiera aceptar la donación para el hijo menor, como en calidad de representante legal, uno solo de los padres. Y en realidad, aparentemente, es pacífica la doctrina en este aspecto, y puede ser aceptada por uno solo de los padres. Porque en realidad lo está beneficiando al hijo. Entonces, solamente se requiere intervención judicial cuando hay una donación con cargo. Ahora, el artículo 645 habla, que estamos ahí en el régimen de familia, de los actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores. Y el inciso E dice, administrar los bienes de los hijos, o sea, puede alguno de los progenitores administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad a lo previsto por este código. Si uno de los cónyuges, de los progenitores, no da el consentimiento o hay imposibilidad jurídica para prestarlo, debe resolver el juez teniendo en cuenta el interés familiar. Forma de las donaciones, ya lo dijimos, solemnidad absoluta. ¿Qué es lo que no se puede donar? No se pueden donar cosas ajenas, desde ya, como cosas futuras, ¿sí? O sea, cosas que no se encuentren en el patrimonio del donante en el momento de realizar la donación. No se puede donar todo el patrimonio, todos los bienes del patrimonio presentes, solamente lo puede hacer si se reserva el usufructo. Aquí, ¿a quién está protegiendo el legislador? Está protegiendo al donante. Claro, porque salvo que cuente con otros medios de subsistencia. Entonces,
reservarse el usufructo, convengamos, que no significa que tiene que quedarse viviendo, vamos a hablar del inmueble, viviendo en el inmueble. El usufructo puede implicar que la nuda propiedad es del donatario, ¿sí? Pero que el donante, bueno, no le gusta el barrio donde está el inmueble que donó. Entonces lo alquila y se va a vivir a un lugar más céntrico o más protegido. Eso no implica que no exista usufructo. ¿Cuáles pueden ser los medios de subsistencia que pueden justificar? Supongamos que un expresidente tiene una sola propiedad, ¿sí? No nos vamos a poner en cuestiones complicadas. Vamos a hablar de algo más amigable. Nuestro amigo Fait, ¿sí? Que falleció como vocal de la Corte a los 90, creo que tenía 92 años. Sí, más, me parece, ¿no? Como 97 Claro, tenía. hubo todo un planteo sobre si tenían que jubilarse sí o sí, o podía, estaba totalmente lúcido, lógicamente. Como detalle de color, digamos, Fait fue una de las víctimas de uno de los primeros boqueteros del Banco Río cuando abrieron las cajas de seguridad. Y cuando se abre a prueba, como lógicamente ahora es un contrato típico el de caja de seguridad bancaria, Fait, con 45 años de vocal en ese momento de la Corte, que declara, porque estaban en la parte, digamos, de si arreglaban o no arreglaban estaban involucrados Mauro Viale como víctimas, ¿no? El hermano o sea, Hugo Sofovich, el que falleció primero, que Fait, entre otros, cuando se abre a prueba y tratan de transar, de llegar a una transacción, que de hecho, convengamos que también es un contrato típico ahora, Fait declara 5 medallas de oro, la escritura de un departamento que en ese momento costaba $75.000, dólares de aquella época, un collarcito de la madre, y qué más era, 75.000, no, él declara $75.000, perdón, y la escritura del departamento donde vivía, que era la única propiedad que tenía. Con la escritura no había problema porque pedía un segundo testimonio. Haber recibido 5 medallas de oro, lógicamente que era totalmente aceptable, ¿no? El collarcito de la mamá, también. Y después piensen en los jueces, chicos. Ahora, haber declarado solamente $75.000 después de 45 años de vocal de la Corte, por supuesto que arreglaron con él. Ahora, Mauro Viale, ¿no?, declaró, hacemos una derivada parcial, ¿no? Que tenía $250.000 en una de las cajas chicas. Cajas chicas de seguridad tienen este tamaño, largas, pero este frente, ¿no? Cuando se hace la pericia, no entraban los $250.000 billete en la caja, ¿no?
Pero ¿a qué me refiero? Volvamos a donación. ¿Podría haber donado Fait el único inmueble que tenía con lo que él ganaba como vocal de la corte? Sí podría haberlo donado, porque él estaría, digamos que no quedaba en la indigencia. Y después iba a cobrar su jubilación, que fue, bueno, poco tiempo el que la cobró. Pero si se hubiera jubilado como juez, ¿sí? También podría haber donado su único inmueble. ¿Mm? O como camarista, o como vocal de la corte. ¿Mm? Entonces, esa es una excepción al hecho de poder, y un ejemplo práctico. Se van a acordar de Fait, cuando una figura tan respetada por todos los que somos operadores jurídicos de alguna forma, ¿no? Me recuerdo que cuando tuvo que fallar la corte por el tema del corralito, él se excusó, porque vos no podés recusar a un vocal de la corte. Él se excusó porque tenía un plazo fijo pequeño, $35.000 creo que era, pero él consideraba que no podía ser neutral, ¿no? Así que tenía, aparte de capacidad, una autoridad moral que ojalá fuera más común, digamos, ¿no? Más generalizada. Bueno, el objeto inmediato, la revocación. Solamente puede ser revocada la donación, ya nos quedan pocos minutos, por las causas que la ley determina. Ingratitud, por la no prestación de alimentos necesarios o por cuestionamiento por afectar la legítima. ¿Sí? El hecho, tengo que hacer una aclaración, el hecho de no prestar los alimentos necesarios, habiendo, digamos, donado, se refiere a cuando no hay otros parientes que tengan la obligación de prestar alimentos. Porque si tiene 2 hijos o 3 hijos y le donó a un tercero, ¿sí? Los hijos tienen, no solamente hay obligación alimentaria de padres a hijos, sino de hijos a padres. Solo que cuando los hijos son menores, no hace falta probar. Pero cuando la obligación alimentaria la manifiesta, la requiere, la acción, la realiza el padre o la madre, tiene que probar, digamos, su estado de indigencia y la posibilidad de prestar alimentos del hijo o de la hija. Hay una cuestión de prueba ahí. Y bueno, y la hacemos más corta, algunas donaciones en particular. Ingratitud. Ingratitud es sencillo. Cuando el donatario atenta, aquí hay una ampliación con respecto al Código Civil, atenta contra la vida o la persona del donante, de su cónyuge, le agregan conviviente por esta modificación del Código Civil y Comercial, sus ascendientes o descendientes. O sea, no hace falta que el delito se concrete. Cuando atenta, ¿sí? En grado de tentativa, puede revocar. Si injuria gravemente a las mismas personas o atenta contra el honor. Acá, con el tema de la injuria, hay algunas dudas, porque no hace falta que haya una acción penal sobre injurias. ¿A qué se refiere? Porque cambia mucho, digamos, eso es algo que la Corte Interamericana nos ha picado el boleto,
porque no tenemos demasiado definido cuál es la injuria. Esto se está grabando, así que bueno, hay cosas que son más fáciles decirlas personalmente. Pero sin desmerecer a nadie, si el verdulero le dice a la mujer, che, gorda, tráeme los tomates, delante de un montón de gente, no es una frase injuriante. Es algo que dentro del medio, o en determinados ámbitos, es normal. Ahora, ubiquémonos en una cena donde están todos los embajadores, presidentes, ¿no? Y Alberto Fernández le dice, che, vos, gorda, ¿no te das cuenta que estás agarrando mal los tenedores? Es injuriante. No es lo mismo. Convengamos. Para dar, Alberto Fernández, un diplomático que le diga a la mujer, ¿sí? O a quien le donó, che, vos, incapaz en un ámbito de ese tipo, es injuriante. Y dijimos también, si se les priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, si se rehúsa alimentos al donante, y aquí hicimos la aclaración, ¿no? La renuncia, la conformidad del donante para la enajenación de las cosas donadas, importa la renuncia del derecho de reversión, es decir, de pedir que las cosas vuelvan a su patrimonio cuando el donante no tiene hijos y el donatario tampoco, y nacen hijos del donante, ¿sí? Después de haber hecho la donación. Puede pedir la reversión de la donación si el donatario no tenía hijos y nacen hijos del donante. ¿Sí? Pero como esta es una norma, digamos, de carácter que no es de orden público, ¿sí? Puede ser renunciada el derecho a pedir la reversión de la donación. El resto, chicos, estará en la plataforma, si es que no está visible en este momento. Y también tengan en cuenta que en el paper que subí, figura una modificación que protege al tercer adquirente de buena fe y a título oneroso cuando el donatario enajena, ¿sí? Y está vulnerando la porción de la que podía disponer el donante. En el 2020 hubo una modificación de 3 artículos que están bien explicados en esta, digamos, no es un manualcito, en esta guía de estudio. Así que se los recomiendo. Está también, dice exactamente cuándo se sancionó, en el 2020, y creo que también hay una clase de la doctora Florencia Pérez que también lo explica. Así que con esto terminamos. El lunes que viene es el parcial, y nos quedaría de mi parte algo que les puede resultar interesante o no. Creo que me excedí 3 minutos de la clase, y es juegos y apuestas, ¿sí? Esto es, bueno, para mí fue interesante porque lo tuve que estudiar por la falta de pago, digamos, de una persona que había ganado $35.000 jugando póker online, desde un pesquero de altura. Se los hago así cortito.
el contrato se celebró en Puerto Rico, por eso es importante en los contratos celebrados entre ausentes, dónde se celebra el contrato, cuál es el derecho aplicable. Me puse en contacto con los abogados de la empresa y ¿saben qué dijeron? Tenemos tan fiscalizado la gente que está en contacto cuando están jugando online, que este hombre estaba en el sur en un barco de altura, de pesquero de altura, pero de 7 que había en una mesa de póker, ¿sí? 5 eran argentinos. Uno estaba en Capital, otro en Santa Fe, otro en Rosario, y bueno, y este que estaba en medio del mar, y tenía acceso a internet. O sea, había fraude. Descubrieron que estaban conectados por chat mientras estaban jugando al póker. 4, por lo menos, no sé si eran 4 o 5, sabían cuáles eran las cartas del resto, entre ellos. Así que no había fraude. Y en el fallo que les voy a subir, fue exactamente, no fue sobre un contrato, una persona que fue a jugar a una máquina electrónica que no tenía la capacidad, en teoría, para pagar, y le salieron 39 millones de pesos, el tipo llamó al escribano, bueno, cómo funciona, todo lo que dijeron los peritos, en realidad, bueno, el fallo es interesante, fallo bastante reciente, creo que del 2017. Y la modificación que hubo, porque también en el caso del póker, hay una mezcla entre azar y destreza, en esta diferenciación que se hace entre los juegos de azar y los juegos de destreza, ¿sí? Con esto redondeamos, porque creo que a lo mejor le estoy quitando tiempo a otra cátedra. Lean sobre donación las excepciones que hay en materia de obligación de saneamiento y vicios ocultos. Eso es lo que no hablamos. ¿Está? Perfecto. Bueno, chicos, con esto terminamos. Falta la clase de Florencia y el lunes nos vemos. Dale, buenísimo. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias.